¿Qué tal ha estado estas 2 últimas semanas en que no nos veíamos? Bueno, unos vinieron el martes pasado al concierto mágico de Cuencos. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Mágico, ¿verdad? Bien, ¿les gustó la idea de que ahora todos los primeros martes de mes sea concierto de Cuencos con Nancy? Bueno, qué rico. Van a tener ahora doble regalo porque como que hay un montón de quintos martes. Entonces les van a tocar seguidos quinto martes y primer martes de Cuencos con Nancy. Qué bonito, me alegra que lo hayan disfrutado y que sobre todo empiecen a darse cuenta de lo que realmente la vibración y la frecuencia de estos cuencos empiezan a hacer en ustedes. Maravilloso. Bien, vamos a continuar con nuestro tema que habíamos empezado el martes hace 15 días. Les conté que íbamos a tener para los que son nuevos o no están como en la continuidad del tema, que no tiene que haber continuidad, o sea, para que se relajen como, oh, por Dios, van a hablar y no me voy a enterar, no. Recuerden que todas nuestras charlas de los martes quedan colgadas en YouTube y en SoundCloud, o sea que pueden escuchar todo lo que ha pasado de aquí para atrás. Hay 100 y pico de charlas de muchos temas. Pero decidimos empezar este nuevo ciclo del año hablando de lo que realmente somos, porque vamos a comprender a profundidad qué somos. Vamos a dejar de pensar que somos un ser humano mediocre, errado, equivocado, limitado, y vamos a empezar a hablar de lo que realmente somos. Y para eso, buenas noches, para eso empezamos a tocar el tema del campo. Entonces hablábamos la vez pasada que pues vamos a empezar a profundizar un poco sobre todo lo que son el nuevo paradigma, porque vamos a salirnos, vamos a romper límites y vamos a comprender realmente quiénes somos. Y para comprender quiénes somos, pues definitivamente tenemos que hablar de física cuántica. Pero entonces esto no va a sonar a ladrillo y a, oh, por Dios, ¿a dónde me metí? Permiso, yo de eso no entiendo nada, no, sino que nos demos cuenta que eso somos. Y cuando comprendemos que eso somos, pues eso empieza a ser un tema absolutamente apasionante, fascinante, y darnos cuenta de la inmensidad que habita en nosotros y de la inmensidad que hay en todo lo que creamos, pues es maravilloso. Entonces hablábamos de cómo existe un campo al que llamamos campo punto cero, que es la nada, es el vacío. Vamos a ver si hoy nos da tiempo de empezar a hablar sobre el vacío y sobre todo lo que conforma esta realidad ilimitada de lo que es la creación y de lo que es Dios. Y hablábamos de cómo nuestra mente es supremamente poderosa, pero no somos la mente, así como tampoco somos el cuerpo y también como no somos las emociones, son solamente herramientas que nos permiten transitar y deambular en esta dimensión, no en otras, en esta dimensión, en esta tierra, en este planeta, porque no es lo único que existe. A veces creemos que somos como, es lo único que existe, y sí, somos el centro del universo, cada uno de nosotros, pero no desde la prepotencia, y ya eso lo vamos a empezar a comprender porque es así. Mirábamos cómo todo es sonido, cómo todo es vibración, cómo todo es frecuencia, y simplemente hay sintonías. Y depende de lo que yo me sintonice, toda la información está en el campo, toda, absolutamente toda. No existe nada que no esté, ni que haya estado, porque pasado, presente, paralelo y futuro sucede todo al mismo tiempo. Son un infinito número de posibilidades que existen, y según en la frecuencia en la que vibre tu pensamiento, en la frecuencia en la que vibren tus acciones, en la frecuencia en la que vibren tus palabras, así mismo se convierte tu realidad. Tu realidad no es otra cosa que la manifestación tangible de lo que tú piensas y de lo que tú haces. Pero algo, por ejemplo, que estamos profundizando mucho en el taller del dinero, que estamos activos este mes en ese taller, es: de nada sirve lo que dices si no lo dices en la frecuencia apropiada. Porque nos han dicho la palabra tiene poder, nos han dicho el pensamiento tiene poder, la palabra crea tu realidad, el pensamiento crea tu realidad, y eso es cierto. Pero no es cierto al 100%, porque requieres de la vibración con la que emites el pensamiento, requieres de la vibración con la que emites la palabra, requieres de la vibración con la que haces o llevas a cabo la acción. Y recordemos que la acción es el último eslabón en la cadena de manifestación.
Y entonces a veces actuamos como locos. Es que hay que hacer, porque es lo que nos acostumbraron. Haga. ¿Quiere tener dinero? Haga. ¿Quiere tener una relación? Vaya. ¿Quiere hacer? Haga. No, la acción, obvio, en esta tercera dimensión, la acción es requerida, pero es el último eslabón, porque primero tienes que ser. Entonces, si no estás sintonizado en la frecuencia del ser, la acción llega desde una vibración que no es. Entonces haces cosas a la loca, haces cosas desde la angustia, haces cosas desde el dolor, haces cosas desde el sufrimiento, porque además nos han enseñado que si sufres, te ganas el cielo más allá. Y no te das cuenta que tú creas el cielo aquí y ahora. Entonces la pregunta es, ¿qué estás viviendo? ¿Estás viviendo un cielo o estás viviendo un infierno? Y eso es tu realidad y eso lo hace la mente. Cualquiera de las posibilidades que estés viviendo en este momento están en el campo tiene toda la información. Pero dependiendo de la vibración en la que te sintonices, las posibilidades o las opciones se vuelven visibles para ti. Entonces llega un momento en que tú dices, esa es mi verdad, esa es mi realidad, ¿cómo hago una cosa distinta? Si es que así nací, si así me crié, si esto es lo que tengo, ¿cómo me va a decir que existe una realidad distinta? Pues es más o menos si tú naciste oyendo vallenato, pues para ti solo existe vallenato. Obviamente, no te has dado la oportunidad de ver que existe la salsa, ni que existe el jazz, ni que existe la clásica, ni que existe... Porque toda la vida te han dicho, esa es la música que hay que oír. Entonces piensas que eso es lo que hay. Cuando oyes otra música, a veces te sorprendes y dices, ¡ay! ¿Cómo así? Es que hay otras... y se puede bailar distinto, o se puede no bailar, o se puede uno simplemente sentar a escuchar una música. Sí. Pero necesitas acceder a ella. ¿Cuándo accedes a ella? Cuando cambias tu dial. Cuando cambias tu dial te das cuenta que hay otras cosas. Pero a veces estás empeñado en permanecer en el dial que te permite estar cómodo, porque es el que conoces o es el que te enseñaron. ¿Ok? Entonces, para todo eso fue como un resumen de lo que vimos la vez pasada, donde comprendimos que existe un banco de memoria universal. Existe una única mente universal, una, solo existe una, en la que habita toda la información. Y tu mente debe permanecer como un cuenco, totalmente desocupado. ¿Qué pasaría si yo lleno el cuenco de trastos? ¿Todos saben qué es un cuenco? ¿Sí? Bien. Pues ustedes ya han estado aquí en los conciertos, pero puede que haya alguien que no sepa qué es un cuenco. Es un bowl, es eso. Pongámoslo aquí para los que están allá, porque no sé si nos están yendo. Esto es un cuenco. Hay de todos los tamaños, hay de cristal, este está hecho de 7 metales, está sintonizado en la frecuencia de IRB, directamente traído desde Nepal. Bien, entonces emite una frecuencia y una vibración muy alta, que se conecta a tu propia vibración. Entonces, lo que quiero que les quede claro es que todos tenemos ADN. ¿Han oído hablar del ADN? Ok, todos estamos hechos de ADN. Cada célula nuestra tiene ADN. Y ese ADN tiene un montón de información. Un montón de información de tu vida en esta vida, de la vida de tus papás, de tus abuelos, de tus tatarabuelos, de todo ese linaje de donde desciendes en esta vida. Pero el ADN es una sustancia común en el universo. Entonces, este ADN que conforma tu personalidad en esta tierra es solamente el 10%, que es lo que los médicos y la ciencia han estudiado hasta ahora. Y es lo que nosotros llamamos la capa 1 de ADN. Pero en el resto del ADN está la información de todo, del universo, y está en ti. O sea, la información del todo, hacia miras a las estrellas y ves que allá hay, que esto no se acaba nunca y que esto es infinito y que esto es enorme. Eso eres tú. Tú tienes toda esa información adentro y la información tuya también va quedando en el universo, porque somos un gran vacío. De eso vamos a hablar ahorita más específicamente. Pero lo que importa es que tú comprendas que dependiendo de la vibración en la que te sintonices, accedes a esa mente única universal y si tu cuenco está desocupado, pasa la opción que hay en ese campo según tu vibración y tu frecuencia. Si tu cuenco está lleno de chiros,
pues por más que lo haga sonar, no suena, suena ronco, no tiene esa onda expansiva de sonido, ¿ok? Y si está lleno, por más que la información que te corresponde intente entrar, tú te quedas con no. Entonces hemos creído que creamos nuestros pensamientos. Falso. No creamos nuestros pensamientos. Permitimos que el pensamiento que habita y está pase ante nosotros. Hay millones de pensamientos que tú permites que pasen por tu mente que ni siquiera son tuyos, que son del consciente colectivo, o que son de tu papá, o que son de tu mamá, o que son de un profesor, o que son de tu amante, o que son de tu amigo, y crees que eso es lo real, porque nunca te has permitido decir, ok, ¿cuál es mi frecuencia? Soy una antena. ¿En qué me estoy sintonizando para permitir que esa información sea la que llegue? ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos claros? Acuérdense que esto se los quiero desmenuzar muy desmenuzado porque quiero que realmente les quede claro. Que si hay algo que no está claro, lo repetimos 50 veces, no importa. Hablábamos de la importancia de la meditación. Y ¿por qué es importante la meditación? ¿O para qué es importante la meditación? Primero que todo, la meditación es como ese gran silencio. Pero cuando hablo de silencio, no hablo de quedarnos callados. Entonces me pongo como el emoticón, me pongo la cremallerita aquí y eso es meditar. No, si mi cabeza está llena de ruido, criticando lo que hay, juzgando lo que hay, angustiado por lo que hay, no estoy en estado meditativo. Aquí meditamos los martes. Aquí diseñamos muchas meditaciones para que actives un montón de cosas en tu ser. Esas son técnicas de meditación. La meditación verdadera, consiste en que tú vivas en estado meditativo. Las 24 horas del día, estés despierto o estés dormido, estés en estado meditativo. De hecho, hay un taller muy poderoso de meditación, donde puedes comprender que cuando estás consciente y presente y aprendes ciertos truquitos, ciertas meditaciones, puedes llevarla a lo largo de tu día, porque la idea es que tú comas meditando, camines meditando, duermas meditando, hables meditando, te relaciones con el otro meditando, porque ahí es cuando se acaba la separación. La meditación es el único estado del ser que te permite fundirte con el todo. Y cuando te fundes con el todo se acaban los límites. No existe tú y yo. No existe esto es real. No, esto es una manifestación con la que yo estoy experimentando y divirtiéndome en esta vida. Punto. Pero lo que hago contigo lo hago conmigo. Y lo que hago conmigo es para ti. Y cuando esta conciencia empieza a entrar en nosotros, el campo empieza a actuar de una manera absolutamente poderosa y maravillosa en nuestras vidas. Entonces, básicamente, eso es poner fin a la dualidad, poner fin a la separación. Hablábamos de cómo en IRB hablamos de que existen 4 manipuladores muy grandes, que son los que han tenido a la humanidad sumida en lo que no es, en creer que son seres humanos distintos, separados, unos más, otros menos, pero que realmente son el sexo, el dinero, el tiempo y la enfermedad. Pero todos esos 4 manipuladores no serían posibles sin el gran manipulador, sin la gran burbuja que los cobija a todos. Y esa gran burbuja es la separación. Si nosotros seguimos creyendo que estamos separados, que somos partículas independientes, que lo que hacemos no tiene responsabilidad sobre el otro, en ese momento toda la manipulación del mundo entra en nosotros. Entonces creemos que el dinero nos domina o que es malo y que no podemos acceder a él. Creemos que la enfermedad es cierta, de eso vamos a estar hablando en el taller de julio. El 29 de julio tenemos taller acerca de la salud, porque obviamente es el 4º manipulador, es el único que nos falta dictar hasta ahora. Y hemos creído que la enfermedad es cierta. Nos hablan de cáncer y que el cáncer mata. Nos hablan de SIDA y que el SIDA es una epidemia. Nos hablan de un montón de cosas que creemos que son ciertas
y no son ciertas, no son ciertas. Y necesitamos comprender que las ha creado mi mente, porque la mente es súper poderosa, porque permite que toda la información de manipulación entre por ti y tape la verdadera información que hay en tu ADN. Entonces, todo esto está apoyado en la ciencia. Esto no es como una locura que a Jimena se le ocurrió. No, aquí estamos hablando de físicos cuánticos tan poderosos como Nassim Haramein, como Dan Winter, como muchos científicos están hoy estudiando cuál es el verdadero origen de la creación, cuál es el verdadero origen de la vida, cuál es el verdadero origen del ser humano. ¿Ok? Entonces, esto está apoyado en ciencia y ha habido muchos experimentos de eso. Y nos muestra la física cuántica cómo es un invento. Y esto les puede rayar la cabeza. Todo esto que os voy a decir puede que les raye la cabeza y ustedes salgan de aquí diciendo como, ahora sí se la fumó Verdi. Por dicho, la había visto loca, pero nunca como hoy. ¿Ustedes creen que esa silla en la que ustedes están ahí sentados es real, cierto? Y ustedes creen que está localizada ahí justo donde ustedes están sentados, ¿cierto? Falso. No es cierto. Hemos creado esa sensación de la silla está ahí. En este momento, si tú piensas en el sofá de tu casa, piensen todos, me imagino que todos tienen un sofá en su casa, o una silla, o un colchón, o piensen en algo que hay en su casa. Si ustedes piensan en este momento en el sofá que hay en su casa, ¿pueden ver alrededor qué hay en el sofá? ¿Qué hay del sofá? La mesita, el florerito, el reloj, pueden verlo, pueden ver la lámpara, pueden ver de qué color es, pueden, ¿cierto? Y el sofá no está aquí, está en su cabeza. Y no está aquí. Y lo pueden ver tangible, con las florecitas, hasta de pronto hasta les huele. Ay, sí, cuando yo entro a mi casa huele a esto. Y en este momento tienen el aroma de cuando entraron y de cuando se sientan en ese sofá. ¿Es o no es cierto lo que estoy diciendo? Y el sofá no está aquí. Entonces la localización es falsa, está en tu mente también. Entonces tú podrías hacer que los objetos se muevan. De hecho, hay seres que tienen desarrollado su don de la telequinesis y hacen que un objeto se mueva. Pero ¿por qué en este momento todos vemos las sillas como están? Porque todos tenemos la conciencia de la silla está ahí. Pero le hemos dado un significado totalmente inverso, y es que lo material ocupa un espacio. Y es totalmente al revés. El espacio consolida y forma lo material. Y cuando muchas personas empiezan a ver lo mismo, esto se vuelve una realidad para todos. Entonces, así como para ustedes hay una realidad de que hay una silla blanca y que es de plástico, y eso es real, ¿cierto? Para muchos es real que la enfermedad sea real. Para muchos es real que la pobreza sea real. Para muchos es real que ser más o ser menos que alguien sea real, porque es lo que muchos seres han creado desde su pensamiento. ¿Hasta ahí vamos aclarando un poco la cosa? ¿Sí? Bien. Entonces, cuando nos vamos a dimensiones distintas, que es la cuántica, ya se están creando computadores cuánticos. El computador hace unos años era absurdo. ¿Alguien pensaba que un computador pudiera existir? No, tal vez la herramienta más evolucionada era una máquina de escribir. Pero computador que pensara, una máquina que pensara, una máquina que yo le pusiera en una lupita el nombre de un archivo y me lo ponga en primer plano, algo que yo grabé hace 20 años y él sea capaz de recuperarlo en cuestión de un segundo, ¿eso es inteligencia artificial o no? En la máquina de escribir, si yo escribía una carta y yo la archivé, vaya, búsquela. ¿La encontraba fácil si la escribí hace 20 años? No, pero hoy un computador basta que le pongas una palabra que aparece en el documento y ¡bum! Te aparecen una serie de documentos que contienen esa palabra y tú puedes elegir. Y aparece así, en cuestión de segundos. Eso parecería magia, ¿verdad? Parecería como, oh por Dios, esto
¿qué pasó? Este ser sabe. No, es que el ser humano ha empezado a ver realidades diferentes. Entonces nuestros computadores hoy en día son binarios. No me voy a meter en eso ya puede ser muy pesado. Pero ¿eso qué quiere decir? Que nos permiten ver una cosa a la vez. Podemos tener muchas pantallas abiertas, pero nos permiten ver una cosa a la vez. Si estoy en Word y estoy viendo una carta, eso es lo que estoy viendo. Sé que por allá tengo abierta la tabla de Excel y tengo la presentación de PowerPoint y tengo el no sé qué de Photoshop y están ahí abiertas, pero estoy viendo lo que tengo en primer plano de la pantalla. ¿Eso es así o no? Así es. Ok. Ya se están creando computadores donde yo puedo ver simultáneamente al mismo tiempo muchas cosas. Y si un computador lo puede ver, un computador es una imitación de la mente humana. O más allá, es una imitación de la mente única universal, que a medida que nos vamos conectando y a medida que vamos logrando más puntos de encaje, vamos siendo capaces de ver realidades distintas. Entonces ahí es donde yo te pregunto, ¿qué tipo de realidad estás viendo? ¿Qué tipo de realidad estás viviendo? Y más allá de eso, ¿te quieres quedar viendo la realidad en la que estás viviendo ahora? ¿Esa realidad te está haciendo feliz? ¿Esa realidad te está haciendo sentir el ser poderoso que eres? Porque créeme que si un computador es capaz de hacer eso y es una imitación de la mente, ¿qué tiene tu mente de menos que tenga la mente de quien creó ese computador? ¿Saben qué tiene de diferencia? ¿Qué? Sí. ¿Qué otra cosa, qué otra diferencia podría tener? No, estoy hablando de la mente de la persona que creó el computador a tu mente. ¿Cuál es la diferencia del creador de ese computador contigo? Que se lo creyó. Que se lo creyó. Que fue capaz de investigar más allá y decir, esto no es lo único, yo no me puedo quedar con esta realidad limitada donde yo no soy, donde yo no sirvo, donde para servir tengo que sacar un título, donde para servir tengo que tener, tengo que ser. No, si yo ya soy, se lo creyó y fue más allá y vio un punto de vista diferente del que estás viendo tú. Pero lo lindo de todo esto, lo armónico de todo esto y maravilloso de todo esto, es que cada uno de nosotros tiene un punto de vista distinto. Ustedes ahoritica me están viendo a mí, pero es probable que alguno esté viendo el tablero y puede que otro esté viendo por allá el televisor, pero yo estoy viendo allá unas cajas de luces y estoy viendo unas sillas y estoy viendo... Y todo esto forma parte de una misma realidad, ¿verdad? Pero cada uno tiene un punto de vista. Solo si logramos unir todos los puntos de vista, logramos tener una realidad en común. Pero nos hemos visto tan limitados que hemos creído que nuestro punto de vista es el único cierto. Porque nos cuesta mucho trabajo abrirnos a una realidad, a una totalidad, que nunca va a estar completa. Y nunca es 0%. ¿Por qué? Porque entre yo más veo y más puntos de vista hay y más los unimos, más nuevas realidades se crean. Entonces nunca va a haber fin a crear realidades. Si puedes comprender ese grandísimo poder, y ese grandísimo poder está en ti. ¿Qué estás haciendo con ese poder? ¿Qué realidad estás creando con ese poder? Han hecho muchos descubrimientos, como les decía, hay muchos experimentos donde nos ha demostrado la física cuántica cómo somos seres ilimitados, no somos sólidos. Les contaba la vez pasada y les ponía el ejemplo de cómo estamos formados por 70 trillones de células, pero cada célula nuestra tiene un 99.99% de nada, de vacío. No hay algo que podamos ver materializado ahí, es vacío. Y ahí es donde está el gran poder. Y veíamos cómo ese gran vacío son paquetes de partículas subatómicas con inteligencia propia.
que permanecen en movimiento, intercambiando información. Permanecen. No hay algo sólido, ni estático, ni permanente. Permanecen cambiando información. Por lo tanto, lo que hoy es, en un segundo puede ya no ser, porque intercambió información con otra partícula y en este momento es otra cosa. Pero nosotros queremos quedarnos apegados al fulanito, a la sutanita, a la casa, al perencejito, y queremos que nada cambie. Y cuando cambia algo decimos, ¡qué horror, qué tragedia! No, si es que la información que estamos intercambiando ya cambiamos, el mundo es cambiante. Pero ¿qué queremos? Esta mañana venía alguien a mi consulta que hacía mucho tiempo no venía y me decía, es increíble, hoy me puse a hacer cuentas y yo te conozco hace 6 años y mi vida en 6 años ha cambiado. O sea, me puse a hacer cuentas y desde la primera vez que vine, a los 3 meses yo ya era otro. A los 3 meses yo ya había salido de la depresión en la que estaba, yo ya había fundado mi empresa, yo ya todo, y hoy estoy aquí de nuevo a decirte, quiero otro cambio. Yo le decía, qué maravilla, ¿y qué quieres? Y me decía, estabilidad. Y le decía, lo lamento, no me pidas eso. No me pidas eso, porque no puedo ir contra natura. No te puedo dar estabilidad. No te puedo dar seguridad, porque querer estabilidad y querer seguridad es estar sintonizado en la frecuencia del miedo. Es querer quedarte estático en un universo que es absolutamente cambiante y en absoluto movimiento. Entonces, ¿crees que en este momento tienes angustia porque tu empresa creció un montón? Porque estás dependiendo de 3 o 4 o 5 clientes gigantes, que el mercado está cambiando y sientes la angustia de que uno se va a ir. Pues cambia. No pretendas que el cliente se quede. Cambia con lo que el cliente está queriendo de ti. Y verás que en lugar de tener 5 o 6 grandes vas a tener 10, 20 o 40 porque el mundo es tuyo. Ábrete a nuevos mercados. Ábrete a innovar en tu producto. Claro, obviamente pues se fue feliz. Y se fue con un montón de ideas nuevas. Pero a veces queremos estabilidad. A veces queremos que la pareja nos dure toda la vida. A veces queremos que el negocio nos dure toda la vida. A veces queremos que en el banco siempre esté el mismo número específico porque eso nos hace sentir tranquilos. Y si baja de ahí entra la angustia. No, somos cambiantes, pero somos creadores. Entonces, más allá de que el cambio nos lleve a colapsarnos, ¿el cambio te está llevando a evolucionar? ¿O el cambio te está generando pánico y estás queriendo aferrarte a lo único que conoces, que crees que es la realidad? Y si quieres saber en qué continúa esta charla, no te pierdas mañana a las 2 de la tarde, estará el link completo con toda la grabación en todas nuestras redes sociales. Feliz noche, feliz madrugada para los que están por allá en Europa, que sé que están conectados también. Un beso para todos y nosotros continuamos aquí. ¿Hasta ahí vamos claros? Claro que sí, las que quieras. Mira, entonces la parte del cambio tiene que ver mucho con el desapego. Obvio, total. Es que cambio es imposible sin desapego. Y lo que más te puede paralizar en la vida es el apego. Porque somos fluctuantes. Creemos que los hijos nos pertenecen. Damos a luz un hijo y queremos que viva con nosotros toda la vida. Y que nos siga dando razón toda la vida. Y que nos siga dando, ¿cómo se llama? Cuentas. Rindiendo cuentas toda la vida. No, tú lo único que haces es parirlo. Ya, una vez que lo pariste, chao. O sea, somos la única especie animal que está ahí sobreprotegiéndolo hasta que, ¿no? Bombril. Y se queda. Esto es un chiste interno, por favor, para los que están por allá en otros países y no saben qué es. Es una esponjilla que dura. Entonces, cuando ya el man es de 40 y sigue viviendo con la mamá, ¿no? Y la novia es como, ¿cuándo te vas a emancipar de tu mamá? No, es que mi mamá, no. Entonces, creamos unos lazos y unos apegos y no nos damos cuenta de esos lazos que están haciendo en nosotros, porque hay unos lazos súper productivos, pero hay otros lazos que, por favor, es importante romperlos. ¿Ustedes por qué creen que cuando el muchachito sale lo primero que hacen es cortar el cordón umbilical? ¿Por qué creen? Ya te di el alimento, ya te formé los dedos, los pies, el corazón, todo, ya.
Cortemos el cordón. Yo estoy aquí por si me necesitas, pero no para vivir tu vida, ni para que tú hagas la vida que yo quiero. ¿Ok? Entonces, cuando llegan estos experimentos, nos muestran cómo todo está superpuesto. Cómo podemos ver muchas realidades en simultáneo. Cuando hicimos el taller del tiempo, el taller del tiempo se dedicó a analizar películas. Y esto fue poderosísimo. Alcanzamos a ver en el taller del tiempo cerca de 20 películas acerca del tiempo. Vimos cosas muy poderosas donde nos mostraban cómo simultáneamente yo puedo estar aquí, puedo estar allá. Entonces, ¿alguno de ustedes alguna vez ha metido en un circo o en una sala de atracciones de esas donde es la sala de los espejos? Sí. ¿Sí? O si no lo ha visto en un video, si no ha tenido la oportunidad de... ¿Qué es eso? Yo me meto a una salita chiquita, puede ser de 1 por 1, pero absolutamente todo está forrado de espejos, todo, arriba, abajo, todo, por donde yo veo hay espejos. ¿Cómo me veo? Diferentes formas. O sea, lo que tú dijiste, la Dimensión. Ajá. En mí a través del espejo. Ok, pero más allá, yo no estoy hablando de los espejos que te deforman, porque hay unos espejos que son así, yo me sé y me veo larga, me veo gorda, en esos no me gusta asomarme, me gusta asomarme los que me veo así, o te ves así, toda deforme. No, no estoy hablando de esos. Espejos normales, cristal de roca, perfectos, pero en cada pared, ¿qué pasa? Que se empieza a ver una secuencia mía. Me veo infinita. Yo me veo aquí y miro para allá y veo millones de Jimenas. No tiene fin. No tiene fin. Me veo un sinfín de Jimenas. ¿De qué Jimenas? De lo que estoy reflejando aquí. Pero si alguien está viendo el espejo de allá, va a ver un sinfín de Jimenas de espaldas. Pero el que está arriba va a ver un sinfín de cabezas de Jimena. Pero si miro al de abajo, va a haber un sinfín de pies de Jimena. Así somos. Yo estoy aquí en un solo momento, pero hay un montón de reflejos míos que si yo me fuera a ese reflejo allá, a la 1000 Jimena de allá, y la junto con la Jimena 2 de arriba, y la junto con la Jimena 500 de la izquierda, y la junto con la Jimena 90 de atrás, y la junto con la Jimena 1 de pies, ¿ustedes qué creen que se forma? Una Jimena totalmente distinta. Totalmente distinta. Entonces yo puedo crear cuantas Jimenas quiera en el mismo momento. Porque está compuesta de muchas imágenes vistas en el mismo momento en diferente tiempo. ¿Estoy siendo clara? Esto es un poco loco. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Lo loco es creer que esto es lo que hay. Eso es lo verdaderamente loco, ¿ok? Porque podemos estar en diferentes dimensiones simultáneamente y en diferentes momentos experimentando cosas distintas, ¿ok? Y eso la ciencia y la física cuántica lo ha comprobado. Todo, absolutamente todo es mutable, nada permanece estático, nada permanece igual. Y hay algo muy poderoso de lo cual estamos dotados los seres humanos. Los seres humanos tenemos un poder grandioso sobre otras manifestaciones de vida. Y eso se llama la intención. La intención es capaz de mover la materia. La intención es capaz de cambiar tu realidad. Pero acordémonos, la intención desde la frecuencia alta. ¿Cuál es el gran poder que tiene IRB? La altísima frecuencia en la que te sintoniza. Entonces, cuando tú mantienes una intención en una alta frecuencia, cuando la has mantenido en una baja frecuencia, ¿la has logrado? Claro, también. O sea, somos tan creadores que mira a tu alrededor. ¿Tú crees que la guerra y el conflicto lo han creado los gobiernos? ¿Tú crees que los ladrones y todo lo que no te gusta de esta sociedad lo han creado otros? Todo. Y cuando digo todo es 100%, lo has creado tú.
Porque tú eres como un proyector, tú creas tu propia película allá adentro. Y lo que tienes afuera son una serie de pantallas en blanco. Y creas afuera lo que hay en ti. Mientras en el ser humano no deje de haber conflicto. Conflicto casero. Conflicto entre tus seres queridos. Conflicto contigo mismo, que debería ser el ser que más ames. Pero hay conflicto entre lo que sientes y la mente. Tan sencillo como tengo hambre, pero qué pena, tengo que trabajar ahorita y tengo que acabar este informe. Eso es un conflicto. Tu cuerpo pidiéndote, por favor, deme de comer, por favor, quiero ir al baño. Y tú le dices, no, un momentico que yo tengo que acabar este informe. ¿Pasa o no pasa? Eso es un conflicto entre tu mente y tu cuerpo. No escuchas tu cuerpo. Y te fuerzas a hacer un montón de cosas que no son lógicas. Y después le echas la culpa del conflicto de afuera a otro. Mientras tú vivas en conflicto, lo que estás viendo a tu alrededor es conflicto. Entonces tienes un montón de situaciones para criticar y para juzgar, simplemente porque no te has dado cuenta que tú las estás creando. No somos sólidos, somos vacío, somos movimiento, somos reflejo de algo más grande, somos reflejo de algo más pequeño, porque en realidad no somos esto. Esto puede ser gigante para una hormiga, pero puede ser una hormiga para la Tierra. Adentro nuestro hay 70 trillones de células microscópicas y dentro de esa célula hay partículas subatómicas, todavía más chiquitas que una célula. Pero creemos que esto es lo único que hay y creemos que esto es inamovible y nos quedamos ahí pegados del concepto del apego. ¿Ok? Cuando nosotros comprendemos esto y nos empezamos a mover a un ritmo cuántico y nos empezamos a afectar las realidades de la intención. ¿Quiénes de aquí están haciendo el taller de dinero? Uy, hartos. Bien, cuéntenme alguna experiencia, alguno de ustedes que nos quiera contar un testimonio de cómo solo a base de intención y una frecuencia distinta han creado realidades que nunca antes habían sospechado que podían ser creadas. ¿Quién quiere hablar? Las manifestaciones de dinero inesperado. Las manifestaciones. ¿Qué ha pasado con las manifestaciones de dinero inesperado? Pues, por ejemplo, inicialmente nos habíamos puesto como un tope de $100 y pues muchas personas como que no voy a rentar esto, no sé qué. Y después, o sea, los comentarios de que no, me llegó un bono por los $100,000, me pagaba una plata que hace mucho tiempo que no la había podido. Bien, para los que no estén enterados, nos creamos un reto de crear $100,000 entre todo el grupo en una semana. ¿Y cuánto fue el total, Lore? Que tú fuiste la encargada de 132,000. 132,000. Y el tope eran 100,000 en una semana. Se pudieron crear 132,000 entre 130 personas. O sea, cada una en promedio creó $1,000 en una semana. Donde, ni idea. Solo apunta. Sí, claro, sí. Sí, no era en el salario, no era como, ay, acabo de recibir la quincena. No, es de donde no lo hay. ¿Alguna otra manifestación así inesperada? ¿Qué pasó con los pagos de tarjeta de crédito? ¿Qué te pasó? Con Citibank tengo una tarjeta de crédito, hice un pago y supuestamente me quedaba un abono, pero era muy pequeño. Cuando al principio del mes, en la primera semana me llaman y me dicen, ahí está el abono adicional, ya se le abonó a su tarjeta, lo puede disponer, no sé qué. Yo decía, pero ¿De qué me están hablando? O sea, no entiendo. Y con ese valor fue que también pude completar otro dinero para poder hacer otra compra para mi hijo. Pero obviamente pues el valor, nada que ver. Pero Ok, ¿cuánto costaba la matrícula de tu hijo? 1.800.000. 1.800.000. O sea, en ese momento lo que necesitaba era 1.800.000. No, ¿cuánto costaba el total? Al total, 3.600.000. 3.600.000. Y había dudas de mi hijo puede inscribirse porque no está el dinero. Que no estaba el dinero. Y en este momento el hijo ya está matriculado, en cuestión de una semana. Sí, Ok. sí, ya está matriculado. Y sin mayores esfuerzos y sin mayores cosas. A eso me refiero. Tú puedes desde la intención crear lo que quieras.
desde relaciones, dinero, amor, salud, lo que quieras, porque tu intención es muy poderosa. ¿Ok? Cuando tú activas esa intención y activas ese poder, ¿qué empiezas a decir? Que todo es posible. Sí, pero ¿qué empiezas a creer? Que yo soy poder. Yo soy el poder. Bien, pero los que no están ahí dicen eso es como magia, eso es paranormal. Entonces nos han hecho creer que las cosas que se salen de lo normal es paranormal. Entonces aquellos que son capaces de tener comunicación sin necesidad de un teléfono, que son capaces de mover objetos sin necesidad de tocarlos, que son todo este tipo de cosas, le decimos que son paranormales, ¿cierto? Y hay programas de cosas extrasensoriales y generalmente hablan de fantasmas y de miedo y de cosas de esas. Bien, eso eres tú. No es que sea paranormal. Paranormal es que no seas capaz de manifestar y que te sientas normal siendo limitado. Eso es lo que no es normal, porque viniste a esta tierra dotada de todos los dones que como ser divino posees. Pero tu ADN está por allá tan consumido en una realidad que todo el mundo se destina a ver y cree que es la real, que siente que no puede ser posible, porque eso es solo de algunos seres especiales que son capaces de hacer milagros. Entonces, los que vemos que son capaces de hacer milagros, los llamamos dioses. Entonces hemos llamado Dios a Jesús, hemos llamado Dios a Buda, hemos llamado Dios a Sai Baba, hemos llamado Dios a un montón de gente que hace milagros. Y no te das cuenta que tú eres capaz de hacer milagros cada segundo de tu vida si comprendes quién eres y si te sintonizas en la frecuencia apropiada. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Seguro? Bien, ¿te lo crees? Sí. Yo veo caras por ahí como de, ¿será que sí? Bien. Le hemos endilgado la culpa a mucha gente. Le hemos endilgado la culpa del conflicto, de la guerra, del dolor a los gobiernos, a las élites. Y sí es cierto, pero ¿para qué nos creamos élites? La verdad es que de eso vamos a hablar más profundo en un webinario gratuito que les vamos a dar. ¿Cuándo es, Diani? El 19 de junio, estén todos listos porque... De julio, no, junio sería el año entrante, de julio. El 19 de julio vamos a hacer un webinario gratuito para todo el mundo, un miércoles, donde vamos a hablar de todas las élites de manipulación y de cómo estamos y de muchas respuestas. Porque realmente cuando nos damos cuenta que hemos estado manipulados, empezamos, la primera sensación es de rechazo a la manipulación, ¿cierto? Como... Y entonces, ¿qué pasa cuando hacemos eso? Cuando rechazamos aquello que nos ha manipulado, que nos sintonizamos en la misma frecuencia del miedo con el que nos están manipulando. Y básicamente todo en la vida es una bendición. Todo en la vida se crea para que tú te des cuenta quién eres. Entonces, si te han puesto zancadillas, es para que te des cuenta que tú puedes brincar por encima de las zancadillas. Así de sencillo. Entonces, gracias zancadilla, porque si no hubieras llegado, habría seguido caminando con los pies arrastrados. Gracias a que me pusieron una zancadilla, me di cuenta que puedo brincar. ¡Uy, que tengo músculos para poder brincar! Gracias. Todo es digno de un gracias. Pero cuando te das cuenta de que puedes brincar encima de la zancadilla, no cuando te quedas en, es que es tan horrible la zancadilla, es que no me va a pasar. ¡Ay, por Dios, es que no hasta que eso no se haga! Y así está el mundo entero, llorando por lo que hace otro. Pero adicionalmente, le hemos endilgado la responsabilidad de los milagros. ¿A quién? A los santos, a los ángeles, a Dios. Entonces estamos llenos de novenas.
Vamos a la iglesia y nos persignamos, por favor, los 100,000 pesos que necesito. Y le hacemos la novena al uno y al otro, y al uno para que me consiga novio, y al otro para que no sé cuántas. Y unos más evolucionados ya no creen en los santos ni en la religión, sino en los ángeles. Entonces le rezan a los ángeles y le rezan a los arcángeles, y empiezan a establecer jerarquías, ¿no? Cuando tienes vía directa. O sea, si el presidente es mi papá, ¿yo para qué le voy a mandar la razón con el ministro? ¿Eso tendría sentido? No. En la mesa del comedor le hablo y le digo, pa, tal cosa. ¿Cierto? Pero también le hemos endilgado a, no me escucha, no tiene tiempo para mí, soy un abandonado de Dios. ¿Por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué a unos los hizo con tanto y a otros con tan poquito? ¿Por qué unos nacen enfermos? ¿Ah? Una canción dice eso. ¿Sí? Uno les dio más. ¿En serio? Oh, por Dios, qué ranchera. Es vallenato. Bueno. En fin, hemos creído que Dios es un Señor allá, separado, al cual tenemos que hacerle cola, fila, a que nos oiga. Qué fuerte esto, qué fuerte. Y tal vez lo que les voy a decir les va a sonar todavía mucho más fuerte. Le hemos dado toda la potestad a Dios de que ha sido capaz de crearlo todo, ¿cierto? O sea, hemos dicho que es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Pero miren, ¿y qué otro omni me faltó? ¿Y omni qué? Omnisapiente, ok. Entonces, omnisciente, omnipresente, omnipotente y omnisapiente. Bueno, todos los omnis. Entonces, quiero que piensen esto con lógica. ¿Qué es omnipresente? Está en todas partes. Está en todas partes. ¿Qué es omnisciente? Lo ve todo, lo sabe todo. Por eso omnipaciente, omnisapiente y omnisciente es como la misma vaina. Porque lo ve todo y al verlo todo lo sabe todo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Omnipresente, omnisciente, omnipotente. Omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Que lo puede todo. O sea, omni es todo. O sea, ya estamos partiendo de que Dios es todo. Es todo. Omnipresente, está en todas partes. Omnisciente, es capaz de verlo todo. Omnipotente, es capaz de hacerlo todo. Pero es un Señor allá lejos de todo. Está presente. No lo entiendo. O sea, mi lógica no entiende cómo he decretado toda mi vida que Dios es omnipresente, pero está allá. Está solamente en una iglesia, o en una sinagoga, o en una congregación, o en una, lo que sea. Omnipotente, todo lo puede, todo lo sabe, y está en todas partes, pero aquí no está. Pero yo puedo mentir, y yo puedo ir y robar sin que nadie se dé cuenta. No, que es omnisciente y está sabiendo lo que hago. Entonces, obvio, me manipulan con la culpa. Tiene que ir a confesarse de que usted lo hizo. No hay que confesarse de nada. ¿Quién me voy a confesar? Voy a ir a contarle a un señor lo que yo hice, si es que ya me vieron haciéndolo. Entonces, ¿a quién carajos lo voy a contar? ¿Y para qué? Si ya lo hice, asumo la responsabilidad de lo que hice. Lo hago. Soy la causa de lo que hago. Y esa causa tiene un efecto. Pero no un efecto que tengo que ir a pagar en una vida siguiente, ni un efecto que tengo que ir a la cárcel. No, eso mismo ya tiene un efecto per se. Y si yo soy consciente de eso,
¿Por qué sigo creyendo que Dios es un Señor allá al que tengo que hacerle cola y al que tengo que esperar para que me escuche? Y tengo que ir a hablarle porque si no, no me escucha. No, si yo estoy aquí hablando, ya me escuchó, ¿no que es omnisciente? Entonces, ¿se dan cuenta de la mano de contradicciones que tenemos a partir de una religión, a partir de unos dogmas, repetimos las cosas como una tarabita, Dime, Pau. Estamos en Instagram y María pregunta, es decir, que no tiene sentido pedir o invocar a los ángeles. No. Cada vez que tú invocas a alguien, estás diciendo que no está. Entonces, ¿cómo vas a invocar a Dios? Si está. ¿Cómo vas a invocar a un ángel? Si está. Y no es con la jerarquía, que hemos dicho que los ángeles son más bajitos que los arcángeles y esos son más bajitos que los serafines y que hay unos que están más cerquita a Dios. ¿Cómo así que está más cerquita a Dios si está en todas partes? ¿Quién me puede explicar esto? No lo entiendo. ¿Será que soy muy bruta? ¿Quién me puede entender quién está más cerquita a Dios si está en todas partes? ¿Quién está más cerquita? ¿Quién? Yo no lo entiendo, yo no sé si soy muy bruta, la verdad yo creo que me faltó un pedazo de cerebro, me lo quedaron debiendo, voy a escribirle a mi papá, a mi mamá, allá donde quiera que estén, que me lo manden, porque no lo logro entender. ¿Cómo puede ser posible que si está en todas partes haya alguien que esté más cerquita? Es absurdo. Los ángeles son un nivel de conciencia. ¿Dónde están? En mi ADN. ¿Tengo que invocarlos? No, tengo que hacer conciencia de soy yo mismo en otra dimensión y en otro estado de conciencia. Y puedo acceder a ese estado de conciencia porque es una vibración. Pero no tengo que hacerle ni ninguna novena ni ningún pedido. Porque no pido, manifiesto, soy un ser creador. Dios se manifiesta a través mío. Entonces, la física cuántica, porque estamos hablando de física cuántica, no de religión, nos dice y nos explica a Dios y nos explica la creación. Pregúntale si quedó resuelta su pregunta, por favor. Y si no, para ver qué otra cosa me invento. Explicar a Dios desde la física cuántica es muy sencillo y ya sabemos que la célula es 99.9% vacío, ¿verdad? Bien. Si es vacío, todo cabe. ¿Cierto? Pero también acabamos de ver que el vacío está en todos lados. ¿Cierto? Antes de que nosotros entráramos aquí, esto estaba vacío. El vacío está en todas partes. Se ha ido llenando con manifestaciones. Entonces, el vacío está en todas partes, ¿cierto? Si está en todas partes, está interconectado, ¿cierto? Porque si hay algo que nos une a todos, es el aire que respiramos, ¿o no? Claro. O sea, está en todas partes. Por lo tanto, si está en todas partes, lo conoce todo y lo sabe todo. Ay, gracias. Quitémonos lo que está haciendo como calor. Gracias. Entonces, ¿está en todas partes? Sí. ¿Nos conecta? Sí. O sea que también lo sabe todo. O sea, Dios es vacío. Sí. Es así de sencillo. Sí. Dios es vacío. El vacío es Dios. El vacío ya sabemos que no tiene nada que ver con nada, sino que está lleno de paqueticos de partículas subatómicas que son capaces de crearlo todo. Entonces, ¿la manifestación física que vemos ocupa el vacío? No, el vacío crea la manifestación física. ¿Sí? ¿Estamos o no? El vacío ¿Seguro? crea la manifestación física, sí. No es que haya una manifestación física aquí que llegó de alguna otra parte y llegó y ¡pum! Y ocupó este espacio. No. El vacío empieza a juntar
hay intercambio de información de partículas y empieza a crear manifestaciones densas. ¿Qué es denso? Que podemos ver, sentir, tocar, oler desde nuestros 5 sentidos. ¿Cómo se creó eso? Con interconexión de partículas que crearon algo físico y comienzan a ocupar el vacío. ¿Pero quién lo creó? El vacío. Entonces no es que se cree algo por allá y venga a ocupar el vacío y ocupe un espacio. No, es que las partículas se mueven, se interconectan y empiezan a crear formas. Pero se mueven a la intención. ¿Se acuerdan que contábamos hace 15 días cuando empezamos a hablar del campo, del experimento que hicieron con el ADN? ¿Se acuerdan? Que tomaron un tubo de ensayo, metieron un pedazo de ADN, pusieron unas personas a intencionar negativamente sobre ese ADN y cuando lo revisaron el ADN se había malformado, había cambiado su forma, se había enfermado, o sea, se había dañado con respecto al origen. Pero no es que hicieran otra prueba con otro ADN, no, el mismo ADN lo pusieron en un experimento donde todos desde la intención pensaron como dioses. Pensaron en creaciones positivas y en creaciones desde el amor. Y el ADN retornó a su forma origen. O sea, el pensamiento y la intención cambia la forma, no al revés. Pero nosotros estamos dedicados y determinados a cambiar las circunstancias. ¿Cómo podemos ir a cambiar la circunstancia? Desde el ser. Desde el ser, no desde la circunstancia, porque es el origen el que crea la realidad. Pero la realidad es mutable, la realidad es cambiante y depende de tu intención, depende de tu foco, depende de la fuerza con la que le pongas la intención y de la vibración con la que le pongas la intención. Entonces es falso que estés enfermo, es falso que estés pobre, es una situación que creaste desde tu intención. Si cambias la intención, cambia la situación. Dime. Hoy hablaba con una persona que nos sigue, que no está en Bogotá, y decía, he logrado llegar al punto de saber que la intención crea mi realidad. Sin embargo, aún me hace falta entrenar la mente para poder identificar, primero, qué es lo que quiero, y segundo, salirme del aunque yo sé que la intención crea la realidad, decía, aunque yo, digamos que nos está escuchando en todos los miércoles, aunque yo sé que la intención crea la realidad, mi real problema en este instante es que yo ya tengo la capacidad libre albedrío, pero no logro enrutar qué es eso que realmente quiero y cómo me quiero o sentir. Si por ejemplo si estoy enfermo, decía, está enfermo, tiene una situación de cáncer fuerte, dice, yo le digo, es tu realidad, la puedes cambiar, y dice, sí, ahora necesito entrenarme para saber cómo es que me quiero sentir, porque no me he sentido sana. Entonces mi intención no logro llegar. Entonces le decía, ok, ya lo sabes, comienza a entrenarte y pues no, yo no sé si les sirve a ustedes, pero a mí me ha servido y empieza a ver cómo la gente está sana para que recrees en ti cómo es estar sano, porque si no lo reconocemos, pues no podemos encontrar la intención. Exactamente, acuérdate que en lo que te enfocas se expande. Dime. Porto nos pregunta si se aplica para la situación en Venezuela. Para todo. ¿Seremos libres? Claro, totalmente, claro que sí. Pero ¿en qué están enfocados los venezolanos? Díganme ustedes, ¿en qué están enfocados? En la pelea y en la escasez. ¿En cómo tumbamos a Maduro? ¿Cómo acabamos con este man cómo acabamos con estas leyes? ¿Cómo acabamos con esta pobreza? Entonces están desde la rabia y desde la violencia viendo cómo acaban con esto, en lugar de decir, yo me creé esto porque yo soy capaz de superarlo y de crear una realidad diferente, desde el amor. Pero Jimena, los venezolanos que han llegado aquí a Colombia, yo vivo aterrada de cómo han despegado tan rápido. O sea, llegan y han creado empresa, o sea, yo he hablado con ellos y me he dado cuenta de que aprovecharon la crisis para mejorar calidad de vida y todo. Pero ¿por qué creen que es el entorno el que los favorece? Si eso mismo lo hicieran en su país todos unidos, el entorno los favorecería y se podían quedar en su país, sin necesidad de huir a otro país. Porque no es el entorno
el que hace por ti, eres tú el que hace por el entorno. Entonces, obviamente, llegan a un país donde sienten que se les abren las posibilidades y entonces sacan lo mejor de sí. No, qué delicia sacar lo mejor de sí donde sientes que no tienes posibilidades. Porque si yo como velita me voy al lado del sol, ni me noto. Conozco una niña, también es una amiga que vive conmigo acá, es una amiga y llegó acá jodida de Venezuela. Hoy en día trabaja con ellos, se gana $12,000. Okay. Y yo le decía, uy, pero eso no lo gana. Se los gana. Vive en un apartamento. Y ojo con volver a decir que eso no se lo gana a nadie, porque lo ibas a decir. Cuidadito. Cuidadito. No te los ganas, pero te los puedes ganar si se te da la gana. Si ella se los pudo ganar, tú también te los puedes ganar. Y ahí es donde es importante romper ese ciclo de limitaciones de... En estos días alguna amiga me escribía mandándome la hoja de vida de su hijo. Me decía, por favor, tú que conoces a tanta gente, ¿me le podrías ayudar a conseguir un trabajito? A fulanito. Y le dije, no, yo no consigo trabajitos. Dime, ¿qué quiere hacer tu hijo? ¿En qué se quiere desempeñar? ¿Qué le haría feliz? ¿Y cuánto se quiere ganar? Y con base en eso, miramos quién está en esa sintonía. Pues es que tú sabes que la situación está tan difícil que pues él querrá ganarse $1,000,000, pero ¿qué? Querrá ganarse millones de pesos, pero tú sabes que eso no es posible. Entonces pues con $1,000,000 se conforma. Dije, ¿what? No, ese trabajo no lo consigo yo. Yo aquí solo relaciono gente grande. Cuando él esté dispuesto a sentirse grande, con mucho gusto lo relaciono. Ay, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Te ofendí? No, no me has ofendido, te estás ofendiendo tú. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo así que $12,000 y eso no se lo gana a nadie? Eso es una bicoca para Rockefeller. Eso es una bicoca para Trump. Eso es una bicoca para millones de multimillonarios. Imagínense la bicocadita que eso es para Bill Gates. ¿Y a ti te parece un montón? $12,000 son 36 millones de pesos. ¿En qué se puede gastar unos 36 millones de pesos? En un viaje. En un viaje. ¿Cierto que se puede gastar en un día? Chiste interno de taller del dinero. Bien, entonces, por favor, empieza a romper tu propio límite. Pero acaba el cuento que te interrumpí, discúlpame. Reafirmar lo que tú estás diciendo. Ajá, claro. De que la gente que está ya metida en el odio y la violencia está yendo al bulto. Los otros dicen, no, yo no sé de este cuento, se han salido, como dice también nuestra amiga, se han venido acá y han prosperado porque no están ahí. Claro, pero la idea no es ocupar los otros países y desocupar Venezuela. Es comprender que eso que puedes hacer en otro país, si te unes, lo puedes hacer en Venezuela. Pero desde que lo que los una sea el odio y la amargura, no lo van a lograr. Porque antes el odio y la amargura era por Chávez. Y se murió Chávez. Y sigue Maduro. Y si no cambian la actitud de Maduro, va a seguir Pedro, Perencejo, Juan, el que sea. Porque no es Chávez, no es Maduro. Es la situación que ustedes como pueblo están creando. Es el colectivo el que está creando eso. No, y hay unos que están en Venezuela y están bien, porque no están ahí en como en ese mismo caldo. Hay otros que tienen sus empresas y siguen bajo la regulación de lo que dice Maduro y todo, pero siguen con sus empresas. Esta niña me contaba que tiene un primo que tiene una fábrica de alimentos para pollos y todo, y que sometió, y que el hombre va re bien, que va a mercar a Miami, que va a traer medicamentos a Miami, y que así hay varios barrios en Caracas de gente. Claro. Y los pollos siguen comiendo. Porque ellos no conocen a Maduro, se les sigue dando hambre. Además, también aquí hay una enseñanza muy bonita para los colombianos. Fíjate lo que estamos diciendo y es, se vinieron y están montando empresas. Se vinieron, $12,000, se vinieron y ellos estaban exitosos. Y entonces nosotros que estamos viendo, o sea, nos están mostrando realmente que llegaron 1 mes, 2 meses, 3 meses A producir, claro. Y es que iba a decir aprovechan, pero no, usan lo que tenemos con el aquí. foco. Claro. Con el foco bien puesto. Claro.
Pero el resentimiento del colombiano puede decir, vinieron a usurpar. Mire, yo ganándome $1.000.000 y una extranjera recién llegada ganándose $12.000. Y ese puede ser el resentimiento. Ese puesto había estado ahí toda la vida. ¿Por qué no lo ocupó usted? ¿Por qué no lo hizo usted? Por la limitación de tu mente. Por la limitación de no saber quién eres y no saber que tú puedes cambiar y modificar tus realidades de la intención. Pero si tu intención es seguir siendo víctima, pues ¿qué estás creando en tu escenario? Victimarios para poder cumplir con el papel y el rol que decidiste, con el que decidiste ganarte el Oscar. ¿Ok? Bien. Entonces, se han hecho experimentos, por ejemplo, de cómo dividen una célula y un pedazo de esa célula se queda en Estados Unidos y otro pedazo de esa célula se la llevan para Rusia. Le ponen un efecto a la de Estados Unidos y la de Rusia reacciona al efecto que se le están poniendo en Estados Unidos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no hay separación. Que no existe la distancia, que la distancia es una fantasía mental. Entonces, cuando alguien me dice, ay, es que tengo al fulanito enfermo, o es que mi mamá es tan terrible, y es que no, pero ella aquí nunca va a venir. O sea, fresco, le vamos a hacer una sanación a distancia. ¡Ah! ¿Y eso qué es? ¿Y eso sí funciona? ¿Y eso sí funciona? Bueno, tenemos testimonios. Nomás en el grupo Elite dieron un testimonio divino de una niña por allá en New Jersey. ¿Por qué? Porque no te necesito tener en mi camilla para que funcione. Porque la distancia no es cierta, es falsa. Pero tú te la has creado como real. Entonces, ahí viene el apego. Yo te tengo que tener debajo de mis alas, te tengo que tener debajo de mis cobijas. No, yo te puedo seguir amando si estás en otro país o estás en otra parte y podemos seguir teniendo una relación maravillosa. ¿Por qué? Porque no te tengo que tener, no se trata de poseer, porque nadie posee a nadie, no hay una tenencia. Si somos células movibles y cambiantes, ¿cómo vamos a pretender tener una? Si yo tengo una, paro el movimiento del universo. Entonces, por eso es que es necesario seguir libre y fluctuantes. ¿Eso está claro? Bien. Entonces recordemos, la materia, lo físico, lo denso, no define el espacio. Es el espacio el que define la materia según la intención que le ponga. El espacio, el vacío, la nada, Dios, como lo queramos llamar, ya vimos que es la misma vaina. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. ¿No? Por ahí oí un como no. A ver, rebatan la vaina, chévere. Chévere que discutamos y llegamos a acuerdos. Bien, el espacio organiza. ¿Cierto o no? Sí. Claro. Conecta. ¿Cierto o no? Ok, y para poder ver esas conexiones, para poder entender esa sincronía a distancia, ¿qué necesitamos? ¿Qué se les ocurre que necesitamos? Si el espacio conecta, o sea, yo estando aquí puedo generar una sanación o un cambio de pensamiento o de actitud en alguien que está en otro país. O sea, conecta. Organiza, porque al enfocar y conectar a esa persona con su yo infinito y con su ser, puede reorganizar células que hace que se compongan y que retornen a su verdadero estado de perfección. O sea, el espacio organiza y conecta. Para que eso retorne a su perfección y la persona logre hacer como ese insight de decir, ok, yo soy sana, yo que estaba siendo enferma, o yo retornar a ese origen, retornar a esa perfección. Para que el espacio realmente llegue, para que la conexión realmente se haga y realmente se reorganice en ese orden divino, ¿qué se necesita? La misma vibración. El vacío para la frecuencia. Lo que pasa es que todos somos uno y en el momento de la interrelación pues se da, simplemente se da, porque es que como somos... Pero si hay un montón de ruido en la mitad.
O sea, tenemos que estar vacíos, como lo que tú decías del cuenco. O sea, entre más vacíos estemos, es más fácil interconectarnos a crear esa nueva realidad. ¿Sí? Sí. O tenemos que estar abiertos para recibir. Tenemos que estar abiertos para recibir. La distancia, no sabes No cómo sabe. es, entonces cómo. Claro, entonces no es la frecuencia. La frecuencia. Porque yo tengo muchas personas que me dicen, mi papá está en cuidados intensivos en Alemania. Sí. El señor no tiene ni idea quién es Jimena, ni le dicen, conéctese a las 5 de la tarde, que a las 5 de la tarde Jimena se va a poner a hacer una activación de ADN para usted. Ni, venga, le pongo Skype para que vea a Jimena a través de Skype. No, es como, allá está, punto. Yo ni conozco al señor, ni me mandan una foto, ni me dan el nombre, ni nada. El papá de fulanita que está en Alemania en tal hospital, punto. Y ahí me pongo a hacer su activación de ADN. ¿Por qué el señor al otro día sale de cuidados intensivos? Por la intención de su hija. O sea, a través de, tú dijiste, la hija es la que quiere que su papá salga. La hija tiene el ADN de su papá. La intención de la hija afecta la salud del señor. Sí, ahí estamos de acuerdo en que estamos interconectados. Y la hija está interconectada con su papá y me interconectó a mí con su papá. Hay interconexión. ¿Qué se necesita para que esa conexión se dé? Energía, seguridad, porque como estás hablando de física cuántica, o sea, todos somos uno. Pero es que tú ya lo dijiste. Vacío. Porque si hay un montón de ruido, no llega. Se queda enredado en el camino. ¿Y quién desde IRB, por qué IRB es tan potente? Porque ¿Qué hace IRB en un iniciado? activa todas las Activar la capa 13. ¿Qué es la capa 13? El silencio, el vacío. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Activa tu capa 13. Como tú dices. Llegas. ¿Qué necesita un avión para llegar al otro lado? Espacio vacío. Si se te estrella con otro avión, nunca llegó. Nunca llegó. Entonces necesitas esa torre de control que te dice, váyase por aquí que está vacío. Y para aterrizar le dicen, aterrice en el puerto, hangar, yo no sé cómo se llamará, en la pista número tal que está vacía. Y si está llena le dicen, sobrevuele otro ratico, no puede aterrizar porque está llena. Necesita vacío. Y aquí es No necesita que lo estén esperando. No necesita que yo tenga un comité de recepción en el aeropuerto para llegar. No, necesita que esté vacío para que el avión llegue y pueda aterrizar. Aquí nosotros hablábamos algo el fin de semana sobre cómo un iniciado logra activar tan simple o tan fluido la información, la nueva información que vamos recibiendo. Y yo le decía a Jimé, se nota cuando una persona es iniciada porque el clic de una información nueva como la conciencia del dinero, la conciencia de la salud, hace un efecto mucho más simple. Y con esta explicación que estás dando cobra todo el sentido del mundo porque, claro, tenemos nuestra capa 13 activada, ya somos muy conscientes de nuestro vacío y de nuestro silencio. Cuando llega una información, entra directo al ADN. Exactamente, y tu voz tiene la frecuencia, entonces entra a nuestro ADN y se activó. Y podemos evolucionar a pasos mucho más rápidos, por eso es un catalizador. Exactamente. Entonces, la capa 13 surge en este momento, porque si hubiera surgido hace 10 años o hace 20 años, probablemente nadie le habría parado bolas cuando la física hablaba de que dos materias densas influían la una sobre la otra y se creaba un fenómeno. Cuando ahorita la física cuántica te está diciendo que se necesita el vacío para que se cree el fenómeno. Entonces probablemente, si surge hace 20 años, era chatarra porque nadie le habría creído. Por eso surge en este momento. Y ustedes tienen la gran bendición de estar ahí, al lado del portal, quien la trajo. Entonces, ¿cuál es la idea? Aprovechenla. Aprovechenla. Hay un mantra muy poderoso. Hay un mantra muy poderoso que es el nombre de la capa 13. Empiecen por lo menos a relacionarse con él mientras activan su capa 13. Probablemente lo que logra un iniciado es manifestarla así, pero si empiezas a hacer conciencia de ella, pues puede que no la hagas así, puede que lo hagas en un año, pero por lo menos ya empezaste el camino.
Entonces por lo menos dedícate a escuchar su nombre, a escuchar su música y a permitir que entre en ti a orquestar una nueva realidad. A menos que la realidad que estés viviendo sientas que ya estás en el cielo. Si sientes que ya estás en el cielo, dale. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos a dejar hasta ahí por hoy. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Está siendo chévere el tema? Sí. ¿O muy rebuscado? No, chévere.